La guerra de Irán se está poniendo a rojo vivo y si no miren lo que se acaba de confirmar hace tan solo unos minutos. El nuevo líder iraní amenaza con cerrar Hormuz mientras Israel y Estados Unidos aprietan el cerco. Esto se está poniendo, al rojo vivo. La guerra en Oriente Próximo entra en una fase cada vez más tensa. El nuevo líder del régimen iraní ha lanzado una amenaza directa al mundo: mantener cerrado el estratégico estrecho de Hormuz y convertir el Golfo en un campo de batalla si se intensifican los ataques contra su país. Sin embargo, mientras Teherán lanza discursos incendiarios sobre el terreno, la realidad parece muy distinta. La presión militar de Estados Unidos e Israel está colocando al régimen en una situación cada vez más complicada. Solo palabras. El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, ha pronunciado su primer mensaje tras asumir el control del régimen y lo ha hecho con un discurso cargado de amenazas y de odio. En un comunicado difundido por la televisión estatal y redes sociales, el dirigente iraní aseguró que su país continuará con las represalias contra Estados Unidos e Israel y que el régimen mantendrá cerrado el estratégico estrecho de Hormuz. Este estrecho es una de las rutas marítimas más importantes del planeta, ya que por sus aguas transita una parte significativa del petróleo mundial. Bloquearlo supone intentar presionar a la comunidad internacional mediante el impacto en los mercados energéticos. Según el mensaje difundido por la oficina del líder iraní, el cierre del estrecho debe seguir utilizándose como una palanca estratégica contra los enemigos del régimen. El propio Khamenei aseguró que las Fuerzas Armadas iraníes han logrado bloquear el camino del enemigo con golpes aplastantes, un mensaje claramente dirigido al público interno en medio de una guerra que ya lleva casi 2 semanas. Sin embargo, muchos analistas consideran que estas declaraciones forman parte de la narrativa propagandística habitual del régimen. Sobre el terreno, la presión militar de Estados Unidos e Israel ha golpeado duramente infraestructuras estratégicas iraníes en las últimas semanas, lo que ha obligado a los dirigentes de Teherán a reforzar su discurso de resistencia. De hecho, el nuevo líder iraní ni siquiera ha comparecido en público desde que asumió el poder. Según varias informaciones, habría resultado herido durante los ataques que acabaron con la vida de su padre, el anterior líder supremo Ali Khamenei, el pasado 28 de febrero. Mientras tanto, las fuerzas iraníes han intensificado sus acciones en las zonas del Golfo. Durante la madrugada del jueves, Irán atacó 2 petroleros en aguas cercanas a Irak, en el norte del Golfo Pérsico, en un intento de demostrar que aún puede influir en el tráfico marítimo de la región. El comandante naval iraní, el general Ariyeza Tanzhiri, confirmó que su país mantendrá el bloqueo del estrecho de Hormuz y continuará golpeando a los que describió como objetivos enemigos en esas aguas. Pero la tensión no se limita al tráfico marítimo. El régimen también ha lanzado advertencias directas contra posibles operaciones militares en las islas estratégicas del Golfo Pérsico. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, advirtió en redes sociales que si Estados Unidos o Israel intentan ocupar esas islas, Irán abandonará cualquier moderación. Según sus palabras, el Golfo se teñirá con la sangre de los invasores. Se trata de una retórica extremadamente agresiva que refleja el clima de confrontación que se está viviendo actualmente en la región. En medio de este intercambio de amenazas, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu respondió con dureza al discurso del nuevo líder iraní. Netanyahu aseguró que la ofensiva conjunta entre Israel y Estados Unidos ha eliminado al antiguo tirano del régimen y que su sucesor se encuentra tan debilitado que ni siquiera puede mostrarse en público. El líder israelí insinuó además que el nuevo jefe del régimen iraní intenta proyectar una imagen de fuerza mientras en realidad enfrenta graves dificultades militares y políticas. Y es que el estrecho de Hormuz se ha convertido en uno de los principales focos de tensión de este conflicto. El intento de Irán de bloquear el paso marítimo mediante ataques a barcos comerciales y petroleros busca precisamente provocar una crisis internacional que obligue a otros países a presionar a Washington y a Tel Aviv. Sin embargo, Estados Unidos mantiene una fuerte presencia naval en la zona y ha advertido en repetidas ocasiones
que garantizará la libertad de la navegación en el Golfo. Además, varios países de la región también observan con preocupación las amenazas iraníes, ya que la estabilidad del comercio energético es fundamental para sus economías. Mientras tanto, el régimen iraní intenta mantener una narrativa de resistencia frente a su población, asegurando que el país está infligiendo duros golpes a sus enemigos, cosa que nada tiene que ver con la realidad, pero los acontecimientos recientes sugieren que el equilibrio militar en esta guerra está cada vez más inclinado hacia la coalición liderada por Estados Unidos e Israel. En conclusión, las amenazas lanzadas por el nuevo líder iraní reflejan una estrategia clara: proyectar fuerza y mantener la presión internacional mediante el control del estrecho de Hormuz. Sin embargo, detrás de todos esos discursos incendiarios y cargados de odio, se esconde una realidad mucho más compleja. El régimen iraní enfrenta una presión militar creciente y trata de compensarlo con propaganda y advertencias cada vez más dramáticas. Mientras tanto, Estados Unidos e Israel continúan reforzando su posición en la región, dejando claro que no permitirán que Teherán utilice el estrecho de Hormuz como arma estratégica contra el resto del mundo. La pregunta ahora es si el régimen iraní podrá sostener esta escalada, o si las amenazas terminarán siendo simplemente el último recurso de un poder cada vez más acorralado. ¿Crees que Irán realmente puede mantener cerrado el estrecho de Hormuz frente a la presión militar que hay actualmente por parte de Estados Unidos y sus aliados? Si el régimen iraní sigue atacando buques en el Golfo, ¿podría esto provocar una intervención militar aún mayor en la región, como por ejemplo que la OTAN se metiera de lleno en este conflicto? Dejen sus comentarios, muchísimas gracias, apoyen con sus likes y nos vemos en el próximo vídeo.